Jóvenes, reciban un cordial saludo y continuamos con el desarrollo del proyecto de investigación. Ahora pasamos a desarrollar la lección 7 y 8, que comprende los instrumentos de investigación y de medición. La investigación científica como proceso sistemático de indagación y búsqueda de nuevos conocimientos acerca de los hechos y fenómenos de la realidad solo es posible mediante la aplicación de instrumentos de investigación o de medición. Tales instrumentos hacen posible recopilar datos que posteriormente serán procesados para convertirse en conocimiento de verdaderos con carácter riguroso y general. Entonces, mencionamos que todo trabajo de investigación requiere implementar técnicas, instrumentos. Las técnicas, ya mencionamos, ya estudiamos la encuesta más usual, más conocida, y dentro de ella tenemos instrumentos como es el cuestionario y como es la entrevista. Pero estos instrumentos tienen que, valorarse. Tienen que tener un criterio de valoración, de confiabilidad, para ser aplicados en la recopilación de los datos. Estos instrumentos de investigación cumplen roles muy importantes en la recogida de datos y se aplican según la naturaleza y características del problema y la intencionalidad del objetivo de investigación. Algunos autores la denominan instrumentos de observación, otros le llaman instrumentos de medición. ¿Qué son los instrumentos de investigación? Se define pues como reactivos, como estímulos, como conjunto de preguntas o ítems debidamente organizados, impresos, cualquier forma organizada o prevista que permita obtener y registrar respuestas, opiniones, actitudes manifiestas, características diversas de las personas o elementos que son materia de estudio de investigación en situaciones de control y planificación para el investigador. Entonces, cualquier instrumento, sea una entrevista, una encuesta, ¿de acuerdo?, que se va a aplicar para la recopilación de datos, tiene que ser validados. Tienen que ser confiables, si no la investigación va a tener un sesgo. Entonces, como ejemplo de instrumentos de investigación, visto ya las clases pasadas, podemos mencionar en primer lugar las hojas de preguntas. Me estoy refiriendo a las encuestas de tipo cuestionario y de tipo entrevista, sobre todo estructurada. También la lista de cotejos, las escalas, la grabadora, la cámara fotográfica, la cámara filmadora, etc. Cualquier instrumento que uno pretenda utilizar para recopilar información. Entonces, por el gran valor que poseen los instrumentos de medición para el logro de los objetivos de investigación, estos deben poseer validez y confiabilidad, dos aspectos importantes, ¿no? Es decir, los instrumentos deben ser validados y de confiabilidad. Entendiéndose por el primero, por la validez, la capacidad que tiene el instrumento de investigación de medir lo que debe medir, es decir, cumple la función para que fue diseñado. Y el segundo, la confiabilidad, referido a que un instrumento aplicado varias veces a la misma persona produce siempre los mismos resultados. Esto lo vamos a ver más ampliamente más adelante. Los instrumentos de investigación como medios técnicos que nos permiten recoger datos e información necesaria para resolver el problema planteado deben poseer ciertos requisitos que garanticen su eficacia y efectividad al ser aplicados en la muestra de estudio en la recopilación de datos. Antes de la aplicación de los instrumentos de investigación es recomendable verificar si son válidos y confiables para el propósito técnico y científico que persigue el investigador. En este sentido, Niels Salkind nos dice que la confiabilidad y la validez son nuestra primera línea de defensa contra conclusiones espurias e incorrectas. Y si el instrumento falla, todo lo demás falla también. Por lo tanto, hay que ponerle bastante énfasis en estos instrumentos, ¿no?, que vamos a utilizar y que tienen que ser validados y ser confiables. Entonces pasamos ya a la validez, a definir qué es la validez. La validez se refiere, como mencionamos, si el instrumento para la recolección de datos mide lo que realmente debe medir. Un instrumento de recolección es válido cuando mide de alguna manera demostrable aquello que trata de medir, libre de distorsiones sistemáticas. Entonces, muchos investigadores en ciencias sociales prefieren asegurar la validez cualitativa a través de juicios de expertos.
Aquí me refiero, por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento, el cuestionario, de una técnica que es la encuesta. Entonces, esas preguntas tienen que pasar a ser revisadas por expertos que conocen sobre el tema y que revisan las preguntas que estén realmente bien formuladas y que realmente estén en relación a las variables y a los indicadores que uno está investigando. A eso se refiere los juicios de expertos, en la perspectiva de llegar a la esencia del objeto de estudio más allá de lo que expresan los números. Entonces, para procurar una validez cualitativa se realiza la operacionalización de las variables, de las hipótesis o de los objetivos en caso de proyecto factible, considerando conceptualización, dimensiones, indicadores e ítems. Aquí hay que tener en cuenta estos aspectos muy importantes. El aspecto de las variables, los indicadores y los ítems. ¿No? Hay un cuadrito que se llama operacionalización de las variables, donde en una columna aparecen las variables, en la otra aparecen los indicadores y en la otra aparecen los subindicadores. Las dimensiones, si es que hubiese dimensiones e indicadores, ¿no? Porque sobre la base de eso se van a elaborar preguntas para recopilar información. ¿De acuerdo? Entonces, la operacionalización debe someterse al juicio de expertos. O sea, un especialista en metodología de la investigación, un especialista en el tema de investigación, tiene que revisar, validar y firmar que todo esté bien para que le dé la validez respectiva al trabajo de investigación. En este caso se recomienda 3 especialistas en el contenido científico. Ahora pasamos a la confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la confianza, valga la redundancia, que se tiene a los datos recolectados, debido a que hay una repetición constante, estable de la medida. La confiabilidad es la exactitud o precisión de un instrumento de medición. Una forma usual de medir la confiabilidad de los instrumentos es a través del llamado alfa de Cronbach. Hay otros instrumentos, pero es usualmente el más usado, ¿no? Ruiz nos menciona que el alfa de Cronbach consiste en determinar el grado de homogeneidad que tienen los ítems, o sea, las preguntas de una prueba o escala. Una manera de estimar este tipo de confiabilidad consiste en correlacionar la distribución de cada ítem con las puntuaciones totales de la prueba y luego promediar dichos índices. O sea, tenemos nuestras preguntas y antes de realizar el trabajo de campo, estas preguntas tienen que ser validadas y tienen que reunir la confiabilidad respectiva. Por lo tanto, el procedimiento es del total de la muestra de la investigación se toma un 10% y a este 10% se hace una encuesta. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la base de este 10% es que se va a aplicar el alfa de Cronbach para ver si los instrumentos son confiables. Entonces, cuando los instrumentos han sido validados, en primer lugar, por un juicio de expertos y luego se hizo una prueba piloto a este 10%, es necesario llevar a cabo una prueba más. Los datos que se obtengan de ella servirán para comprobar el nivel de confiabilidad, lo que se realiza mediante el alfa de Cronbach. Entonces, el alfa de Cronbach tiene valores entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. Entonces, entre 0 y 1 el valor de 0,7 a 8 representa pues alta confiabilidad, ¿no? Entonces, por debajo de ello, pues no reúne la confiabilidad. Por lo tanto, es importante esta prueba. La principal ventaja de este método es que se requiere solo una administración de prueba. Además, los principales coeficientes de estimación basados en este enfoque son muy sencillos de computar y están disponibles como opción de análisis en los programas estadísticos conocidos como SPSS o el Excel, u otro programa, ¿no? Como Minitab, por ejemplo. El cálculo del coeficiente de Cronbach puede llevarse a cabo mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total. Ya el tema de la varianza ustedes lo han llevado en estadística, pero un poco para que recuerden, miren aquí tenemos un cuadrito, la varianza como medida de dispersión es el promedio de las diferencias cuadráticas de las diferencias individuales respecto a la media.
Vemos en ese cuadro, por ejemplo, tenemos muestras, ¿no? 1, 2 a 8. ¿De acuerdo? Entonces, claro, preguntas. Por ejemplo, supongamos que tenemos 8 preguntas, ¿no? Y de un total de 172 encuestados, ¿no? Y 19 han marcado la pregunta 1, 27 han marcado pregunta 2, 20 la pregunta 3, 22 tenemos al final 172. Sacamos una media o promedio y nos da 21,5. A ese promedio o media le restamos con las observaciones. En este caso, por ejemplo, 19 menos 21,5 y tenemos la diferencia menos 2,5. A ese resultado le sacamos el cuadrado. Lo elevamos al cuadrado y nos da 6,25. Y así lo hacemos para cada una de las muestras. Y al final, fíjense, nos da una suma de 94. Y sacamos un promedio y nos va a dar 13,43. Esto viene a ser la varianza, así se calcula la varianza. Pero esto no lo van a hacer, no lo hace pues uno de manera manual, ¿no? Esto ya lo hace el Excel o lo hacen las pruebas. Pero para que tengan una idea más o menos de cómo se llega a ese resultado, se hace así, ¿no? Entonces, el cálculo del coeficiente de alfa de Cronbach puede llevarse a cabo mediante la varianza de los ítems, o sea, de las preguntas. En este caso, en el ejemplo, vimos 8 preguntas, y la varianza del puntaje total. Y el alfa de Cronbach se representa así por el sigma, el símbolo sigma de alfa, y donde K es el número de ítems, B sub I, es varianza individual y B sub T es la varianza total. Y tenemos K sobre K menos 1, que multiplica el valor absoluto de 1 menos la sumatoria de la varianza individual sobre la varianza total. Ese es el resultado. Pero esta fórmula es para conocimiento porque esto lo hacen ya los programas, ¿no? Simplemente hay que ingresar los datos y el programa lo va a calcular todo, ¿no? Pero es importante conocer. Por ejemplo, usted tiene un cuestionario donde se está considerando 3 preguntas y se desea saber si estas 3 preguntas y los datos que se obtienen a partir de esta herramienta son confiables. Para evaluar la fiabilidad de este cuestionario se aplicó a 10 personas de una muestra similar. ¿De acuerdo? O sea, es una encuesta piloto, una prueba piloto. Las preguntas, el proceso y los resultados se muestran a continuación. Aquí está, ¿no? Pregunta 1. El curso respondió a sus expectativas. Tenemos 5 niveles. Pregunta número 2. Los expositores conocen el tema con 5 niveles. Likert. Y la pregunta 3. El desarrollo se desarrolló de acuerdo a lo programado. Tenemos 5 niveles. Entonces vamos a someter a una prueba estas 3 preguntas. Para cada pregunta, que vemos que tiene una escala de 1 al 5, Likert, de 1 al 5, se elabora la matriz de datos y se transcriben los datos del cuestionario que se han contestado a los encuestados. Ahí está. La pregunta 1, el encuestado 1 ha respondido el nivel 4, es decir, por ejemplo, tenemos desde 1, totalmente desacuerdo, la 2 sería de acuerdo, en desacuerdo, así, de esos 5 niveles. Eso se llaman códigos, esos números son los códigos, ¿no? O sea, no se ponen la escala, sino sus códigos. Y le estoy mencionando. Por ejemplo, muy malo, 1. Malo, 2. Ni malo ni bueno, 3. Bueno, 4. Y muy bueno, 5. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos niveles tiene su número, su código. Y esos son los resultados, ¿no? Según lo que se ha puesto como ejemplo. Entonces, tenemos ya aquí este cuadrito con los resultados de la encuesta, se llama la tabulación, y tenemos el total. Y obtenemos la varianza individual para cada una de las preguntas, y luego el programa va a calcular la varianza total de las preguntas. Aplicamos el alfa de Cronbach, ¿ya? Usando un programa estadístico, en este caso puede ser el Excel, ¿de acuerdo? O sea, aplicamos la fórmula y el resultado va a ser 0,70. ¿Cómo interpretamos esto? Los resultados nos indican que la prueba del instrumento de medición se aproxima a ser altamente confiable. O sea, vemos aquí hay un cuadrito tomado del libro de Ruiz Bolívar, donde nos dice el rango de 0,81 a 1 es muy alta, de 0,61 a 0,80 alta, moderada, baja y muy baja. En este caso nos ha salido 0,70, ¿no?
Entonces, y encontramos pues que está en el rango de alta, ¿ya? Por lo tanto es confiable. Hacia arriba, de 80 hacia arriba es altamente confiable, de 60 hacia 80 es confiable. Por lo tanto, el instrumento es confiable.